Cuando estudiamos el tema de los impuestos, es importante tener muy claro el concepto de hecho imponible y el concepto de hecho generador. En ocasiones, por las carreras, lo solemos denominar de manera idéntica o como sinónimos, pero es necesario técnicamente ser más precisos y más exactos, ¿ok? Entonces, tal como lo anticipábamos, en el concepto de impuesto se deben de distinguir las dos figuras. Por un lado, el hecho imponible y por otro lado, el hecho generador. ¿Cuál es el hecho imponible? Bien, el hecho imponible sería la hipótesis o el presupuesto de naturaleza jurídica o económico establecido en la ley. ¿Qué es un supuesto o una hipótesis? Pues es una conducta o una situación redactada en abstracto. Si la ley dice quienes obtengan ingresos pagarán ISR, ahí estamos hablando de una hipótesis, de un supuesto jurídico, estamos hablando de un hecho imponible. Si en alguna ley dice quienes otorguen el uso o goce de un local comercial causarán el impuesto al valor agregado. Estamos hablando de una conducta en abstracto, de una hipótesis jurídica. Entonces estamos hablando de un hecho imponible. Después de tener claros estos ejemplos de hecho imponible, imaginemos que cada uno de nosotros con nuestro comportamiento específico encuadramos en esos presupuestos jurídicos. Y entonces el día de mañana nosotros que somos propietarios de un local comercial lo otorgamos en arrendamiento a un tercero. Bien, esa conducta encuadra con el hecho imponible previamente ejemplificado y a nuestra conducta en particular le llamaríamos hecho generador. Siguiendo con el ejemplo que antes ya habíamos planteado, si el día de pasado mañana nosotros obtenemos un ingreso, porque nos pusimos a trabajar o prestamos asesoría jurídica, generamos un ingreso. Al obtener ese ingreso, estamos encuadrando o colmando la hipótesis normativa. Estamos materializando o trayendo a la realidad el hecho imponible. Por tanto, el acto consistente en obtener ingresos se denominaría hecho generador. Es importante tener en cuenta que el hecho imponible y el hecho generador no son contemporáneos, o siendo más claro con la explicación que quiero dar, más bien el hecho generador no necesariamente coincide con el pago del tributo, con la liquidación o cuantificación del mismo. Si yo con mi conducta obtengo un ingreso y por ende nace la obligación tributaria, nace la obligación de pagar determinado impuesto, no significa que el impuesto se tiene que pagar en ese preciso momento. Por tanto, la causación de un impuesto, el nacimiento de un impuesto, o siendo reiterativo con los ejemplos, la realización de un hecho generador, no necesariamente coincide con la determinación o pago del tributo. Me explico, y lo vamos a comprender a lo largo del semestre cuando vayamos estudiando el impuesto sobre la renta. Seguramente ustedes han escuchado que el impuesto sobre la renta es de naturaleza anual, que las personas morales lo tienen que pagar entre enero y marzo y que las personas físicas lo pagan en abril. Entonces, si ustedes tienen una persona moral, una empresa, supongamos una sociedad anónima, y el día de hoy esa sociedad anónima vende los productos que fabrica, al momento de realizar esa conducta de venta, está realizando el hecho generador.
porque al realizar la venta está obteniendo un ingreso. Sin embargo, el impuesto definitivo de esta venta que se da en agosto del 2020 no se calculará y determinará de manera precisa sino hasta marzo del 2021 a más tardar, que es cuando la ley me impone la obligación como persona moral de hacer la determinación anual del ISR. Si bien hay pagos provisionales de las personas morales, que de agosto se pagan en septiembre, de septiembre se pagan en octubre, esos pagos provisionales no se calculan sobre una base real de las actividades realizadas en ese mes, o no se paga conforme a la utilidad real obtenida en ese periodo, sino conforme a otros indicadores que ya explicaré en otro momento. Pero el cálculo definitivo, el cálculo de todo lo que yo obtuve de ingresos en 2020 se va a determinar, calcular y por ende pagar hasta el 2021. Entonces, debemos de tener en cuenta y de manera clara eso, que el hecho generador, la conducta por la cual se obtienen ingresos, no coincide con la determinación y el pago de los impuestos.